Bueno, vamos a continuar con la explicación de derivadas, pero ahora fórmulas de derivación o teoremas de derivación, dependiendo del libro aparecen de formas diferentes. La primera que vamos a analizar es la más fácil de todas, es la más sencilla que se van a encontrar, y es la derivada de una constante que se representa con una k. Una constante es un número cualquiera, un número perteneciente a los números reales, positivos, negativos, fracciones, el que ustedes quieran, pero un número en sí. Y la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. La derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. No importa cuál sea ese número, si no existe una variable, o sea que es un solo número sin variable, sin incógnita, su resultado siempre va a ser 0. Entonces, si a mí me dan la función f de x igual a 8, la derivada la voy a expresar así nada más para que no se presente confusiones. Yo las derivadas las suelo expresar así. La derivada con respecto a x, en este caso de 8, es directamente 0. Así de simple. No hay que hacer nada, no hay que calcular nada. Si es una constante, que en este caso es 8, simple y sencillamente su derivada es 0. Si el ejercicio, la función, es un medio, la derivada con respecto a x de ese un medio, pues es igual a 0. La derivada de cualquier constante, siempre y cuando no haya una variable x, porque en este caso estamos derivando con respecto a x, y como es un número que no tiene x, pues no se deriva nada, y por eso se dice que su derivada es igual a 0. Si me dan esto de aquí, bueno, si yo simplifico eso, sería 18. Y la derivada de 18, pues es igual a 0. Así, no importa el número que me pongan, incluso si me ponen fracciones. Y si me dicen calcula su derivada, puedo agarrar y hacer esta operación de aquí, que sería, si la quisiera hacer, serían sextos y luego 5 sextos. Un tercio más un medio, pues son 5 sextos. Y la derivada de 5 sextos es 0. Entonces me pude haber ahorrado el cálculo de esa fracción y decir simple y sencillamente, pues la derivada de un tercio más un medio, me va a quedar una fracción que al final de cuentas es un número, por lo tanto es 0. Entonces la primera derivada está muy sencilla. La derivada de una constante va a ser igual a 0. Voy a pasar ahorita a la siguiente fórmula. La siguiente derivada es la derivada de una variable con respecto a sí misma, es la unidad. O sea, ¿a qué se refiere con respecto a sí misma? La derivada, acuérdense que esta es la forma de simbolizar una derivada, de representar una derivada, y cuando se está derivando una variable, en este caso x, con respecto a sí misma, y a esta pues está la potencia 1, como resultado me queda la unidad. ¿Cómo se lee esto? La derivada con respecto a dx
de la función x es igual a 1. Entonces, ¿cómo me quedaría, por ejemplo, la derivada de a con respecto a a, pues igual a 1. La derivada de m con respecto a m, cuando digo con respecto lo estoy diciendo de esta manera. La derivada de m con respecto a m es igual a 1. La derivada de f con respecto a f, pues también es igual a 1. Entonces, cuando estamos derivando una variable sin que se esté multiplicando por cualquier otro número, no se esté sumando ni restando nada, simple y sencillamente buscando la derivada de una variable con respecto a sí misma, simple y sencillamente es 1 el resultado. Vamos avanzando de dificultad. Ahorita voy a explicar otra fórmula. Bueno, vamos a ver más fórmulas de derivación y tenemos la fórmula de derivación de la derivada de una variable elevada a una potencia. Es la derivada de una variable elevada a una potencia. Vamos a separar con colores. Esta es la variable, esta es la potencia. ¿Cómo se desarrolla? Se escribe esa potencia, el número que esté en esa potencia, multiplicada por la variable, y luego a la potencia se le resta 1. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una variable elevada a la n, para sacar su derivada es n por esa variable, y al exponente se le resta 1. Entonces vamos a ver el primer caso. Lo voy a escribir en grandote. Tengo x a la 5. X es la variable y el 5 es n. Entonces, si yo quiero derivar con respecto a x a la 5, y si ya identifiqué que esto es n, entonces, ¿cómo voy a desarrollar? La fórmula me dice que es esa n, o sea, ese 5, multiplicando a la x, y luego la potencia, que es 5, le resto 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar? 5 por x, 5x, y la potencia, 5 menos 1, 4. Entonces, la derivada de x a la potencia 5 es 5x a la cuarta potencia. Recuerden muy bien este ejercicio, porque en el que sigue, ahorita les voy a explicar cuál es el secreto de derivar de forma rápida cuando hay variables elevadas a potencias. Vamos a ver el siguiente. En el siguiente ejercicio, esta es n, pero ojo, porque aquí hay un menos. Entonces, la derivada con respecto a x de la función menos x al cubo es, ahí está ese menos, que en este caso va a multiplicar a n, que recuerden que n vale 3, y va a multiplicar a x, y a esa x, a su exponente, le vamos a restar
1. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Menos por más es menos 3. Menos 3 por x es menos 3x. Y 3 menos 1 es 2. Entonces, la derivada de menos x al cubo es menos 3x cuadrada. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tengo f de x igual a x menos 4. Entonces la derivada con respecto a x de x a la menos 4. Acuérdense que n es este exponente. Por lo tanto, ¿qué voy a escribir primero? N, que en este caso es menos 4. Multiplicando a x, y a ese menos 4 le voy a restar 1. Fíjense, paso por paso. Lo voy a hacer así para que identifiquen de dónde sale cada cosa. Es x a la menos 4. Esta es la función, ¿sí? Esta es la función. Simplemente estoy diciendo que voy a sacar su derivada. Este menos 4 es n. Y ese menos 4 va a multiplicar ¿a qué cosa? A la x. A la x. Y a ese menos 4, que es la potencia del ejercicio, esta, se le va a restar 1. ¿Sí? Quiero que lo vean así, por eso lo hago con colores, para que sepan qué está sucediendo. O sea, este 4 pasa aquí, multiplicando a esta x, y ese mismo 4, que es la potencia, se le resta 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Como menos 4 multiplicando a x, y menos 4 menos 1 es menos 5. Menos 4x menos 5. Entonces la derivada de x a la menos 4 es menos 4x a la menos 5. Donde esta x, lo voy a hacer aquí con los colores, esta fue n, y este fue el resultado de n menos 1. ¿Sí? Vamos a ver ahora cuando me dan una variable elevada a una potencia que es una fracción. Vamos de nuevo. Voy a sacar la derivada de x a la 1/2. ¿Cómo me va a quedar? Como 1/2 de x 1/2 menos 1. Va de nuevo con colores. Voy a hacer con rojo. La potencia es 1/2 de la función original de mi ejercicio. La derivada de x a la 1/2 es esa n, que es la potencia, 1/2, la variable elevada a esa potencia, restándole 1. La variable en este caso es x, donde esa x va a multiplicar a esa n, a ese 1/2, y elevada a la 1/2 menos 1, que es la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta de acá, que no se les olvide.
Esa es la fórmula. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Como un medio de x. Un medio menos un medio, pues es menos un medio. Entonces, así me queda la derivada de x a la 1 medio. Último ejercicio de x a la n es la derivada con respecto a x de x a la menos 1 cuarto. ¿Cómo me quedaría? Menos 1 cuarto de x menos 1 cuarto menos 1. N por x menos 1 cuarto menos 1. Esto va a ser igual a menos 1 cuarto de x menos 1 cuarto menos 1 es menos 5 cuartos. Menos 1 cuarto menos 1, un entero tiene 4 cuartos, o sea, menos 1 cuarto menos otros 4 cuartos. Tengo esto así, menos 1 cuarto. Un entero tiene 4 cuartos. Estos tienen el mismo denominador. Si simplifican los numeradores, que sería menos 1 menos 4 igual a menos 5. Por eso queda menos 5 cuartos. Y ahí está ya resuelto el ejercicio. Entonces esta fórmula es la derivación x a la n. Aquí voy a pausar este video y voy a continuar en el siguiente con más fórmulas de derivación.